Bueno, el tema de esta clase es radiactividad, que es la propiedad de ciertos átomos que al desintegrarse espontáneamente emiten radiaciones. En esta figura vemos la estructura básica de un átomo donde el núcleo está conformado por las partículas más grandes que tiene, que son los protones y los neutrones, y alrededor del núcleo están los orbitales electrónicos. Si se fijan ahí hay unos círculos negros en el núcleo y unos círculos blancos. Los círculos negros siempre en esta presentación van a corresponder a los protones y los círculos blancos a los neutrones, como se muestra también en esta otra. En esta otra figura se compara la masa y la carga de un protón, un neutrón y un electrón, y la masa en unidades de masa atómica. En esta figura vemos que el peso o la masa del protón es de 1.00725 unidades de masa atómica, el del neutrón 1.00866, ambos pues unidades de masa atómica, y del electrón es 0.00055 unidades de masa atómica. Son muy parecidos pues las masas o pesos de los protones y neutrones. El del electrón es muchísimo menor. La carga también está representada acá, el protón con una carga de +1, con carga positiva, el neutrón sin carga y el electrón con una carga negativa. Para representar a los elementos, en especial a los núcleos de los átomos, fíjense que ahí viene escrito nomenclatura de un núclido. Cuando uno habla de los núcleos de los átomos, habla de los núclidos. ¿Qué es un núclido? Pues los núclidos son los núcleos de los átomos, básicamente tomando las partículas más grandes que forman al núcleo, no partículas subatómicas, sino protones y neutrones. Hay una etiqueta aquí asociada a este núcleo, a este núclido, y es de yodo, si se fijan, es el yodo 131, y el 131 está por un lado del símbolo químico en la parte superior izquierda, y es el número de masa, o A, y que es la suma de protones más los electrones. Y abajo del lado izquierdo está el número atómico, y el número atómico, ustedes lo saben, es el número de protones en el núcleo, y es la notación, pues, universal, es Z. Entonces, esa es la manera, pues, de etiquetar a los elementos, y en especial ahorita a los núcleos, que son los que nos interesan. Del lado derecho, viene aquí hay 3 núclidos, o sea, 3 núcleos del carbono, representados con su símbolo químico, con su masa atómica del lado izquierdo, su peso y su número atómico también abajo, y está representado pues el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Y el carbono 12 es la forma más común que conocemos del carbono, pero también existe el carbono 13, que tiene sus utilidades, y el carbono 14 también, que es un carbono radiactivo. Químicamente, los 3 carbonos son iguales, químicamente. En esta otra figura, vemos una carta de núclidos, o sea, tomando, pues, trabajado, pues, representado los núcleos de los átomos, nada más en forma de neutrones y de protones. En el eje Y veremos que está el número de protones de abajo hacia arriba, desde 0 hasta 21 neutrones están representados, y en el eje X está el número atómico o número de protones desde 1 hasta 16. Y está también el átomo al que le corresponde, o el núcleo, pues, del átomo al que le corresponde. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico, tiene un protón, pues, y si se fijan ahí en esa barrita, los 3 cuadritos, significa que hay 3 formas del hidrógeno. Del helio hay 2 cuadritos rellenos en gris, y quiere decir que existen dos formas del helio. Si nos vamos al litio, del litio existirán 1, 2, 3, 4 formas de litio.
El carbono, por ejemplo, el carbono 6 tiene 6 protones, el carbono, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas diferentes del carbono. Yo les había presentado 3 en la figura anterior, aquí hay 8, quiere decir que hay 8 isótopos. Si se fijan de acá del lado derecho está la carta de núclidos como título, y dividiendo esta carta de núcleos, perdón, entre isótopos e isóbaros, ¿sí? Isótopos, ¿qué es un isótopo? Son núclidos, o sea, núcleos de átomos, núclidos pues, núclidos del mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Isóbaros, núclidos que tienen el mismo número de masa, o sea, la suma de protones y neutrones, pero diferente número atómico. Si nos vamos, se fijan acá está todo lo oscuro, pues, en esta carta, son núcleos, diferentes formas, si nos vamos así como barras, pues, el nitrógeno, por ejemplo, que tiene número atómico de 7, o sea, tiene 7 protones, puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas diferentes de nitrógeno, 7 núcleos, pues, ¿no? En esta otra figura vemos 2 tipos de núcleos. Los isótopos son en realidad. Son isótopos del carbono, 3 isótopos de los 8 que vimos, y los 3 isótopos del hidrógeno, ¿sí? 3 isótopos del carbono, otra vez que es un isótopo, pues son diferentes formas de los núcleos, pero tienen diferente número de neutrones. Quien caracteriza al elemento, quien caracteriza al núcleo, es el número de protones. Fíjense, todos los 3 carbonos, otra vez que están ahí, tienen el mismo número de protones, pero la masa atómica es diferente. Eso quiere decir que tienen diferente número de neutrones. En el caso del hidrógeno, que también está ahí representado, hay 3 formas del hidrógeno, todos con número atómico de 1, por lo tanto es hidrógeno, un protón, y diferente número de neutrones. Está en el caso del carbono, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El carbono 13 se conoce también como carbono pesado, y el carbono 14 es un carbono radioactivo. En el caso del hidrógeno está el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. Al hidrógeno 1 es el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, el núcleo de hidrógeno que conocemos. El hidrógeno 2 se conoce como hidrógeno pesado o deuterio. ¿Recuerdan de las lámparas de deuterio? Bueno, también se le conoce como hidrógeno pesado. Está formado el deuterio por un protón, el núcleo del deuterio por un protón y dos electrones, y 2 neutrones. Y bueno, y está el tritio, ¿sí? El tritio que tiene de masa 3 y caracterizado pues por su protón. Entonces, y también está el deuterio, decíamos, es hidrógeno pesado, y el tritio es un hidrógeno radiactivo. Continuamos trabajando aquí con la misma carta de núclidos, nada más para que vean ustedes las relaciones entre isótopos e isóbaros. Estuvimos hablando de isóbaros que tenían la misma masa atómica. Fíjense, el aluminio 29, el silicio 29, el fósforo 29 y el azufre 29 tienen la misma masa atómica, pero son diferentes, representan a diferentes átomos, pues, ¿no? Pero todos tienen la misma masa. Y acá abajo están los isótopos del carbono, o sea, los 8 que les había dicho hace rato, ahí están representados, y serían desde el carbono 9, así los nombramos, pues, carbono 9, carbono 10, hasta el carbono 16. Esos son isótopos en una sola, vamos a decir, como columna, pues, ¿no? Y en el caso de los isóbaros están en diferentes columnas. Tienen la misma masa atómica, pero son diferentes átomos. También aquí está otra característica. Hay cuadritos negros y cuadritos, vamos a decir, como con huellitas, ¿no? Con huellas.
Los cuadritos negros representan a isótopos estables. Quiere decir que existen, pues, en la naturaleza. Y están, como en las huellitas, en el caso del carbono, pues, están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 isótopos que los llamamos inestables. Existen, pero momentáneamente. O tienen un tiempo de vida que no es total, ¿sí? Sino que son isótopos inestables. Inestable significa que van a tender hacia la estabilidad. Para tender hacia la estabilidad requieren transformarse de alguna manera para llegar a esa estabilidad. Bueno, otro ejemplo con el yodo, para hablar de isótopos y de isóbaros. Por ejemplo, el yodo 131 y el yodo 127 son isótopos entre sí, o sea, son yodos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, por lo tanto tienen una masa atómica diferente. Y esos son isótopos. Abajo está la comparación de dos isóbaros. Tienen la misma masa atómica, o sea, la suma de neutrones y protones es la misma, pero son diferentes átomos. El yodo está, por ejemplo, acá, el yodo 131, que tiene 53 protones y 78 neutrones, y el genón, que también tiene la misma masa atómica, 131, pero tiene 54 protones y 77 neutrones. O sea, tiene diferente número de protones, por lo tanto se trata de un elemento diferente. Como tienen la misma masa atómica, son isóbaros. Hablando de la estabilidad de hace ratito, y vean acá el eje de las Y, dice energía relativa, vean un átomo representado, un núcleo, mejor dicho, representado acá con neutrones y protones. Para ser estable debe de tener un mínimo de energía interna, pero si tiene una cierta energía, va a ser un núcleo inestable. Mientras mayor energía interna tenga, será más inestable. Y podemos diferenciar dos tipos de inestabilidades. Hay núcleos radiactivos, o metestables, así se llaman, y núcleos inestables completamente. Los núcleos radiactivos o metestables tienen un cierto tiempo de vida, y los inestables prácticamente en cuanto se forma ese núcleo, inmediatamente se transforma de tanta inestabilidad dentro del núcleo. ¿Por qué se da la inestabilidad? Hablando nada más de las partículas, neutrones y protones en el núcleo, sin meternos con las demás partículas subatómicas, esta inestabilidad puede estar dada por exceso de protones, o sea, que haya una gran cantidad de protones muy cerca entre sí, como son puras cargas positivas, no pueden estar juntas, y entonces se trata de un núcleo inestable. Entonces puede haber exceso de protones o exceso de neutrones, o ambos, exceso de protones y de neutrones. El chiste es de que los núcleos son inestables y pueden ser radiactivos o pueden ser inestables. Y entonces, para llegar a la estabilidad, tienen que cambiar. Decimos, se desintegran. Decimos también, sufren transiciones. Cuando decimos se desintegran o sufren transiciones, esos núcleos inestables, quiere decir que se transforman. ¿En qué? En átomos de otros elementos. Miren, regresando otra vez a nuestra carta de núclidos, todos los cuadritos negros que se ven ahí, completamente, cuadritos negros completamente, se trata de isótopos estables. Por ejemplo, otra vez si nos vamos al número atómico de 1, que ese es el hidrógeno. El hidrógeno tiene dos isótopos estables, que sería el que está hasta abajo, es el hidrógeno, y el isótopo pesado, que es el deuterio, son estables. Pero el que está más arriba, el tercero, que está ahí señalado pues parecen como huellitas, pues, ese es un isótopo inestable.
Es más, es radiactivo. Ese es el tritio. En el caso del carbono, con un número atómico de 6, ustedes pueden ver que solo en el correspondiente pues al carbono, solo 2 cuadritos son completamente, están completamente negros. Quiere decir que esos son los únicos 2 estables. Todos los demás con pesos atómicos menores o pesos atómicos mayores son inestables. Pueden ser, serán radioactivos. Y solo 2, en el caso del carbono, son estables. Y es el carbono 12, ¿sí? Que sería y el carbono 13, el que está arribita de él. Acá abajo nos hablan de la estabilidad, de la relación, pues, para que un núcleo sea estable, tiene que haber una relación neutrón-protón de 1 a 1, máximo neutrón-protón, relación de 1 a 3. Y eso estamos hablando de núcleos, de átomos que tienen masas atómicas pequeñas. Si se fijan aquí, el número atómico llegó hasta 16. O sea, cuando se trata de átomos o de núcleos, pues, muy pesados, que tienen una gran cantidad de protones, ahí ya la relación neutrón-protón se pierde y se maneja de otra manera. Estamos hablando acá de números atómicos pequeños, ¿no? La estabilidad está dada por una relación 1 a 1 neutrón-protón o hasta un neutrón, 3 protones, hasta ahí, no más. Cuando un núcleo es inestable, tiende a la estabilidad, decía. Al núcleo inestable se le llama núcleo progenitor y al núcleo estable se le llama núcleo hija. Para adquirir la estabilidad, emite ya sea fotones o partículas, que es lo que está representado en esta figura. Fotones, ¿de qué tipo? Rayos gamma, rayos X o aniquilación. ¿Sí? Eso es lo que puede suceder. Nos vamos a enfocar a rayos gamma nosotros nada más. Y partículas, puede también emitir partículas. ¿Qué partículas? Partículas beta. ¿Sí? Partículas beta son electrones de muy alta velocidad. También electrones de conversión interna, electrones Auger o positrones. ¿Sí? Entonces, para adquirir un núcleo inestable, para adquirir estabilidad, puede deshacerse, pues, de partículas o de fotones para llegar a la estabilidad. Y entonces, además de que emite fotones o partículas, porque puede emitir fotones y partículas un solo núcleo, ese núcleo se transforma. Decimos, otra vez, como hace ratito les decía, se desintegra o sufre una transición. Miren, para una relación neutrón-protón, ¿qué es lo que quiere decir aquí N sobre P? Relación neutrón-protón alta, o sea, más neutrones que protones, hay emisión de partículas beta, o sea, electrones de alta velocidad. Y eso está representado acá en la carta de núcleos. Por arriba de la zona de los cuadritos negros se tratarán esos isótopos de emisores beta. Y una relación neutrón-protón baja, o sea, una relación donde hay mayor número de protones que de neutrones, pues se tratará de isótopos que emiten positrones. ¿Qué son los positrones? Los positrones son electrones de carga positiva. O va a ocurrir captura de electrones. En esta otra figura trata de representarse qué es lo que sucede cuando el carbono 14, que es inestable, el carbono 14 es radiactivo, tiende a la estabilidad. ¿Sí? O sea, se transforma de un núcleo progenitor en un núcleo hija. Fíjense que el carbono 14, como está la reacción allá arriba, el carbono 14 se transforma en nitrógeno 14. Y el nitrógeno 14 es un núcleo ya estable. Aquí está representado con este núcleo, ¿sí? Que tiene neutrones en exceso, ¿sí?
a la hora que emite, a la hora que se deshace de un neutrón, lo hace a través de la emisión de una partícula beta, de un electrón, pues, de alta, o electrones, mejor dicho, de alta velocidad, pero también de un neutrino. Esta es una partícula subatómica. Nos vamos a quedar con las partículas beta, pero siempre que se emiten partículas beta, siempre van acompañadas de neutrinos. Y fíjense que si vemos, si la zona, la línea horizontal es la zona de estabilidad, se hace más, la zona, mejor dicho, de energía, pierde energía al emitir su partícula beta, y el neutrino gana un protón. Fíjense, un neutrón se transforma, vamos a decir entre comillas, en un protón, y al aumentar en un protón, o sea, Z más 1, significa esto, el carbono 14 se transforma en nitrógeno 14, y el nitrógeno 14 ya es estable. Entonces, el carbono 14, para llegar a la estabilidad, se transforma en nitrógeno 14, emitiendo una partícula beta y también un neutrino. Estas partículas beta son, en biología, las partículas beta, en las ciencias biológicas, mejor dicho, las partículas beta son importantes. Fíjense, las partículas beta en esta gráfica, ¿qué nos dice? El eje de las Y nos habla de la energía con la que salen esas partículas beta del núcleo. Es energía, si se fijan, es una gama de energía completa, desde energías muy bajas, van a tener esas partículas beta cuando salen del núcleo, hasta energías muy altas, ¿sí? Pero hay muchas partículas, en el eje de Y aquí tenemos el número de partículas, hay muchas partículas beta que se emiten, y a eso se le llama energía beta promedio, ¿sí? Y también una manera de hablar de los radioisótopos, de las características de los radioisótopos, es hablar también de la energía máxima con la que salen esas partículas beta. Lo importante en esta figura es que las energías con las que salen las partículas beta del núcleo de emisores beta es todo un espectro de energía realmente. Son energías con una gama muy grande, pues, de energías. Aquí está un ejemplo, un diagrama, como dice, para la desintegración, para la transformación, para la transición de cuando se emiten positrones. Fíjense, aquí hay exceso de protones, y entonces el núcleo trata de deshacerse de los protones que tienen exceso para adquirir estabilidad energética, y a la hora que ocurre esto, emite positrones. Y también con los positrones siempre van acompañados de neutrinos. Y a estos se les llaman, a estos se les llaman antineutrinos. Y entonces un protón se transforma otra vez, entre comillas, en un neutrón. Desaparece un protón y entonces se transforma en otro núcleo de otro átomo. Por ejemplo, aquí está una reacción donde ocurre la emisión de positrones. El sodio 22, tiene un número atómico de 11. Es radiactivo. Cuando adquiere la estabilidad, se transforma en neón. El neón tiene un número atómico de 10. Eso quiere decir que el sodio, para adquirir estabilidad, emitió un positrón y un antineutrino, y un protón se transformó en un neutrón. Vamos a decir, entre comillas, desapareció un protón. Y entonces el número atómico ya no es 11, sino es 10. Y se emite una partícula beta con carga positiva, o sea, un positrón. Es importante mencionarles que los positrones, inmediatamente que son emitidos de los núcleos, encuentran un electrón y ocurre una aniquilación. Prácticamente positrones no encontramos, porque inmediatamente ocurre el fenómeno de aniquilación. Captura electrónica. Esa es otra manera de adquirir estabilidad los isótopos. Y también es por exceso de protones. Si hay exceso de protones, puede ser que en el orbital más cercano, o mejor dicho, que el orbital más cercano pueda donar
un electrón y entonces ese protón transformarse en un neutrón y por lo tanto adquiere estabilidad, pero además de adquirir estabilidad se transforma en un núcleo de otro átomo. En el caso de la radiación gamma, que es además de las partículas beta, vamos a hablar de la radiación gamma, que son las radiaciones más importantes en las ciencias biológicas. Fíjense, una característica de la radiación gamma es que la radiación gamma que se emite de los núcleos salen con, son radiación gamma de cierta energía. ¿Sí? No salen esos fotones del núcleo con un espectro de energías, no. Aquí es radiación gamma de tal energía, radiación gamma de tal energía. Aquí, por ejemplo, en la gráfica del lado derecho trata de representarse que hay 3 partículas gamma con una energía de 300 keV, que es kiloelectronvoltio, 500 kiloelectronvoltios y 800 kiloelectronvoltios. Son partículas gamma de esa energía, de esa otra y de esa otra. No es como en el caso de las partículas beta, de estos electrones de alta velocidad, que era un espectro de energías. Aquí no. La radiación gamma es de energías discretas. De 300 es la energía de 300 keVs, dice aquí, de 500 y de 800. De una vez aquí vemos qué significa, qué es el keV, bueno, qué es el EV, EV es electronvoltio, es la unidad de energía de la radiación, de las emisiones, vamos a decir, de los núcleos. Es el electronvoltio y podemos hablar de los kiloelectronvoltios, de los megaelectronvoltios, o sea, de los keVs y de los MEVs. ¿Qué es un electronvoltio entonces? Es la energía que adquiere un electrón cuando atraviesa un campo eléctrico de 1 voltio. Ese es el electronvoltio, esa es la unidad de medida de la energía de las partículas que salen de los núcleos. Miren, este es un resumen de lo que acabamos de decir. Con una relación neutrón-protón alta, hay ese núcleo que es inestable, emite partículas beta y adquiere cierta estabilidad. Esa estabilidad puede ser parcial o puede ser incompleta, mejor dicho, porque puede ser que haya un núcleo que emita partículas beta sin haber llegado a su manera más estable y para adquirir estabilidad emite radiación gamma. Y ya llega a tener mayor estabilidad. En el caso de núcleos que tengan una relación neutrón-protón baja, son emisores de positrones o hay captura electrónica, ¿sí? Y en este caso salen positrones, adquieren cierta estabilidad, pero también los emisores de positrones también son capaces de emitir radiación gamma. Decimos también emisores beta puros, o hay emisores que emiten radiación beta y radiación gamma. Os digo, electrones beta, pues, o partículas beta y radiación gamma. Esos son emisores no puros. Y por ahí está también la captura electrónica. Y hay un término aquí de conversión interna que no tiene que ver con lo que vimos en el tema de fluorescencia, sino esto es asociado pues a los núcleos. Aquí también hay conversión interna. A la hora de que hay radiación, la misma radiación, la emisión de radiación gamma provoca que haya conversión interna. Aquí es un resumen de lo que acabamos de ver, pero principalmente quería ver que también existen las partículas alfa. Miren, ahí están arriba. ¿Qué son las partículas alfa? Las partículas alfa son núcleos de helio. Son unos monstruos, pues, ¿no? Son 2 protones con 2 neutrones. Y esas partículas alfa en medicina son importantes, pero en nuestra área no son tan importantes porque
en realidad no trabajamos con emisores de partículas alfa. Tienen su utilidad, pero no las trabajamos. En esta tabla podemos ver algunas características de radioisótopos que más usamos en bioquímica, diríamos. Miren, del lado izquierdo está la columna del radioisótopo. Vean la manera de escribirlos, que ya lo habíamos visto antes, pero bueno, aquí está repetido. H3 es el tritio, carbono 14, fósforo 32, azufre 35, yodo 125, yodo 131, calcio 45, fierro 59, cobalto 60. Todos ellos son radioisótopos. La vida media, esa es una característica propia de cada uno de los radioisótopos. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo que tarda una muestra que contiene un radioisótopo en disminuir a la mitad disminuirse a la mitad de sus núcleos. Por ejemplo, el tritio, que tiene una vida media de 12.26 años, significa que si tenemos 100 núcleos de tritio, van a tardar 12.26 años en disminuir a 50 núcleos. El tritio es un emisor, si nos vamos a la otra columna, es un emisor beta, de partículas beta. Miren, aquí está representado la energía máxima y está en mega electronvoltios, 0.018. En realidad es una energía máxima. Acuérdense que es todo un espectro de energías. De estas partículas, en realidad es una energía baja. Y esta es la máxima, ¿sí? El carbono 14 tiene una vida media de 5.736 años. Es un emisor beta puro también, igual que el tritio, y tiene una energía máxima de 0.156 MeV, mega electronvoltios. El fósforo 32 tiene una vida media de 14.3 días, o sea, muy corta, ¿no? Y muy larga comparada con la del carbono 14. También es emisor beta puro y tiene una energía, esas partículas beta que salen de esos núcleos, de 1.71 mega electronvoltios. O sea, la energía del fósforo 32 es tremenda, es comparada con la del carbono y con la del tritio ni se diga. Y así el azufre 35 tiene una vida media de 87.4 días, emite partículas beta, todos ellos son emisores beta puros. ¿Sí? La energía de las beta, la energía máxima de las beta es de 0.167. Fíjense que la energía de estas partículas beta del azufre 35 es muy parecida a la del carbono 14. El yodo 125 tiene una vida media de 60 días y emite gamas, ¿sí? Y la emisión es por captura de electrones. Aquí hay captura de electrones y cuando ocurre ese fenómeno, se emiten, va acompañado pues de la emisión de radiación gamma, 0.035. El yodo 131 tiene una vida media de 8 días, es la más corta en esta tabla, y emite partículas beta y radiación gamma. La energía máxima de las partículas beta es de 0.61 y la energía de la radiación gamma es de 0.364. Vámonos al cobalto 60. El cobalto 60 tiene una vida media de 5.26 años, es emisor de partículas beta, pero también ahí le faltó, de radiación gamma. Las partículas beta tienen una energía de 0.31 y emite dos tipos, bueno, dos tipos de radiaciones con diferente energía, de radiación gamma, 1.17 y 1.33. El cobalto 60 se utiliza para esterilizar material, para esterilizar alimentos. Ese es el radioisótopo más utilizado con esos fines de esterilización. El yodo 131, ¿sí?
se utiliza con fines médicos, por su vida media tan corta, ¿no? Para, contra tumores en la tiroides. Tenemos que hablar también rápidamente acerca de la cinética de la desintegración radioactiva, ¿sí? La emisión, siempre todas estas características de los radioisótopos, siempre son en función, los trabajamos pues en función del tiempo. Acabamos de ver las vidas medias que tienen algunos de estos radioisótopos. Y entonces, aquí están las ecuaciones asociadas pues a esas cinéticas. Si nos vamos a la tercera ecuación ya, N, que dice N es igual a N0 por E a la menos lambda T. ¿Qué significan estos términos? N0, mejor vamos a empezar con N0. N0 es el número de núcleos al tiempo cero, al tiempo que nosotros decidamos que es el tiempo cero. Y N es el número de núcleos al tiempo T. N0, número de núcleos iniciales, vamos a decir. N, número de núcleos después de un cierto tiempo. ¿Cuál tiempo? El que está aquí en el exponente. Y ahí está otra, una notación aquí, lambda. ¿Qué es lambda? Lambda se le conoce como constante de decaimiento y realmente es una constante. Cada radioisótopo tiene su constante de decaimiento característica que se puede calcular. Viendo el decaimiento radioactivo, la transformación pues de la transformación de los núcleos hacia otros núcleos de otros átomos para adquirir su estabilidad, podemos calcular las constantes de decaimiento. Como está involucrado el tiempo, fíjense que se puede calcular entonces T media, que está aquí en la ecuación de abajo. T media es la vida media. Si conocemos la constante de decaimiento, ¿sí? Podemos conocer la vida media de ese radioisótopo. Fíjense, aquí esta ecuación está en función de N núcleos. Pero también son las mismas ecuaciones, pero en función de A significa actividad. También los radioisótopos los podemos manejar como actividad, la actividad que tiene este radioisótopo. Siempre decimos, este está más radioactivo, este está menos radioactivo. Bueno, esto tiene que ver pues con la cinética de la desintegración radioactiva. A es actividad. Y otra vez, actividad, si nos vamos a la ecuación a la tercera ecuación, A0, actividad al tiempo cero, vamos a decir, y A, sola actividad después de un cierto tiempo. Aquí también está la constante de decaimiento. Nada más es cambiar pues A por N o N por A. N núcleos a actividad y T es el tiempo. Estas son las gráficas correspondientes a la desintegración radioactiva. Miren, N0, aquí está el número de núcleos al tiempo cero. Que nosotros nombramos como tiempo cero. En el momento pues que se formó o en el que detectamos ese isótopo radioactivo, N0. Conforme pasa el tiempo, acá en el eje de las X está el tiempo, aunque el tiempo está en vidas medias, fíjense. T media significa vida media. O sea, tiempo transcurrido cuando han bajado, ha disminuido pues el 50% de los núcleos. No es N0, sino es la mitad de esos núcleos. Luego, cuando han transcurrido 2 vidas medias, cuando han transcurrido 3 vidas medias, cuando han transcurrido 4 vidas medias. Podemos, entonces, a partir de esta gráfica, hacer una gráfica semilogarítmica. Logaritmos del número, si graficamos logaritmos en el eje de Y, graficamos el logaritmo del número de núcleos en función del tiempo, nos va a dar una recta y la pendiente negativa nos va a dar el valor de la constante de decaimiento, que no tiene valor negativo, ¿no? Es el valor como tal, constante de decaimiento. Las unidades de actividad, fíjense, es el Becquerel, ¿sí?
unidades, pues, cuando hablamos de radioisótopos. El becquerel, ¿qué es y fíjense aquí, BQ, esa es la notación, ese es un becquerel. Se define como una desintegración por segundo, o sea, una emisión radiactiva por segundo, o DPS decimos también. Entonces, un becquerel es un DPS. O el Curie, yo creo que ustedes están acostumbrados o han oído hablar de esta unidad de radiactividad, Curie, CI, Curie. Y el Curie se define como el número de desintegraciones que produce un gramo de radio, o simplemente 3.7 por 10 a la 10 DPS. Se utiliza generalmente el término microcuries o milicuries. ¿Sí? El tener ya, trabajar con curies no es tan sencillo. También es frecuente, como dice ahí, expresar la actividad en DPMs. ¿Qué significa DPMs? Desintegraciones por minuto, transformaciones por minuto, transiciones por minuto. O CPMs. Que es cuentas por minuto. O CPS, cuentas por segundo. Entonces tenemos DPS, DPM, CPM, CPS. Por aquí habla de eficiencia de contagio. Eso habla de los instrumentos que se utilizan para medir la radioactividad. ¿Sí? Siempre es la relación de cuentas por minuto sobre desintegraciones por minuto, que no es lo mismo. Hablaremos un poco después de esto. Y también está asociada a las unidades de radioactividad, está la actividad específica. Fíjense que acá en radioactividad también hablamos de actividad específica. ¿Qué es la actividad específica? Es la actividad o la radioactividad, pues, por unidad de masa. DPMs por gramo, curies por mol, CPMs por microgramo, etcétera. O sea, hay muchas maneras de hablar de la actividad específica, pero siempre es la radioactividad o la actividad, pues, por unidad de masa. Una de las utilidades que tiene el utilizar isótopos radioactivos es utilizarlos para datar. ¿Qué significa datar? Para fechar también se dice, para saber cuándo, mejor dicho, hace cuánto tiempo vivió un organismo. Hace cuánto tiempo, mejor dicho, murió un organismo. Espero que se hayan oído el término que es el término de datación, para saber hace cuánto tiempo, en qué época, pues, vivió un determinado organismo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace, mejor dicho? Pues lo que se hace es utilizar una muestra que se acaba de encontrar, supónganse un hueso, ¿sí?, de un organismo, y medir la radiactividad. Midiendo la radiactividad y sabiendo que la vida media, y además, fíjense, es con carbono 14. Este es un método con carbono 14. ¿Sí? Conociendo la vida media del carbono 14, era casi 5.500 años, y sabiendo cómo decae, ¿sí? Yo hace ratito les hablaba de que conforme transcurre el tiempo, van pasando sus vidas medias y podemos utilizar la gráfica de decaimiento radioactivo para saber hace cuántos años vivió. ¿Por qué digo esto? Bueno, el método con carbono 14 se utiliza porque todos tenemos carbono 14 en el organismo. Un cierto porcentaje de carbono es carbono 14. Hace ratito yo les mencionaba, los isótopos estables son químicamente iguales. O sea, el carbono 14 es químicamente igual al carbono 12, del que estamos formados como seres humanos, o como seres vivos, mejor dicho, no estamos formados de carbono. Bueno, y entonces normalmente tenemos una concentración o una cantidad constante de carbono 14. ¿Por qué tenemos carbono 14? Porque en la atmósfera hay nitrógeno. Vean la reacción que está ahí arriba. El nitrógeno de la atmósfera, por bombardeo de neutrones, pero ¿de dónde vienen esos neutrones? Radiación cósmica,
¿sí? El bombardeo de neutrones hacia el nitrógeno de la atmósfera es el que genera el carbono 14. De tal manera que ese carbono 14 se integra finalmente a los seres vivos a través del CO2. Se forma CO2 con ese carbono, se intercambia, puede haber hasta intercambio de carbono 14 por carbono 12, de tal manera que tenemos una cierta cantidad constante de carbono 14. Porque además la respiramos, la exhalamos y siempre. Cuando uno muere o cuando el organismo muere, ya no incorpora carbono 14. Y entonces empieza el decaimiento de ese carbono 14. Y es lo que está sucediendo en esa gráfica. A la hora que muere el organismo es donde empieza a decaer. Es lo que conocemos como N0. Y luego empieza ese decaimiento. Y como dice ahí, esa sería la fecha de muerte del organismo. A partir de que muere ese organismo, empieza a decaer ese carbono 14 que estaba formando parte de ese organismo, empieza a decaer y entonces lo que se hace es determinar a través, bueno, con ayuda de las vidas medias, ¿sí? De la vida media que tiene el carbono 14, ¿hace cuántos años vivió ese organismo? No se puede para todo, es más, para todos los radioisótopos utilizados para hacer datación, no se puede utilizar ese método de más de 5 vidas medias, porque fíjense, aquí está hasta 4 vidas medias, 5 vidas medias, todavía la radiactividad, pues, que se va a detectar es muy, muy baja. Ya no, los métodos ya no son sensibles a ese nivel. Y entonces, siempre se trabaja hasta 5 vidas medias. ¿Qué quiere decir esto? Que si este organismo vivió más de 5 vidas medias del isótopo radioactivo, ya no es confiable pues el método y se tiene que utilizar otro isótopo radioactivo que tenga una vida media más larga. Por ejemplo, el carbono 14 tiene una vida media de 5.500 años. 5 vidas medias serían 5 por 5, más de 25,000 años. Se puede datar, mejor dicho, de 25,000 años o hasta 25,000 años con carbono 14. Si ese organismo vivió hace más de 25,000 años, ya no se puede usar el carbono 14 para datar a ese organismo. Pero bueno, ese es el principio. Y yo creo que dejamos aquí esta primera parte y luego les voy a, luego seguiremos.